Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. Hoy en el Evangelio, nuestro Señor Jesús le habla a sus discípulos diciéndoles que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, por su hipocresía. ¿Por qué? Porque ya en evangelios pasados, pues Jesús les había planteado en cara todas sus malas obras, que pues simplemente los fariseos pues sí, se veían muy molestos por todo lo que les decía Jesús. La tan aclamada frase, al menos me gusta mucho a mí, de sepulcros blanqueados, y pues de que aquellas personas que pues no necesitan bañarse el cuerpo sino el alma, o limpiarse el cuerpo sino el alma, pues esas son las que en verdad deben de estar limpias, no por fuera sino por dentro, como tenían su corazón esos fariseos. Y bueno, aquí ahora advierte a sus discípulos de que todo eso que les dijo a los fariseos no les vaya a contagiar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque sabe Jesús que la hipocresía es muy mala. ¿Por qué? Porque no es cuestión de creerse bueno o hacerse bueno, sino verdaderamente con el testimonio, demostrar que uno u otro es bueno. ¿Por qué? Porque aquí el taller, hermanos, no es cuestión tampoco de quedar bien nosotros mismos, sino es cómo Dios va a quedar si nosotros damos un mal testimonio. Si nosotros somos, vamos a decirlo así, como es, si nosotros somos hipócritas con nuestra fe, si en una parte somos una persona y en otros otra, pues ahí es muy difícil que los demás crean en Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, las personas creían en Dios por parte de los fariseos. Sin embargo, las personas no sabían cómo se comportaban los fariseos por debajo del agua, o por debajo fuera de la vista pública, vamos a decirlo así. Y entonces Jesús, que todo lo sabe, que todo lo ve, Él les empieza a decir que son hipócritas, que no deben de ser así, sino que deben de ser sinceros con lo que enseñan, con lo que dicen y predican. Entonces, eso es lo que les advierte a sus discípulos. También el Señor les advierte que todo aquello que está oculto, todo aquello que se dijo en secreto, todo aquello que se dijo en la oscuridad, va a salir a la luz, se va a gritar desde las azoteas, se va a dar a conocer, no va a haber ningún secreto. Y entonces aquí vuelve al mismo punto. Todo aquello que tú hiciste o que hicimos nosotros afuera de nuestro testimonio, vamos a decirlo así, que pues simplemente no le tocó ver al otro, eso se va a dar a conocer. Y entonces, ¿cómo vamos a quedar frente a los demás? Obviamente, muchos dicen es que no tenemos que pensar en lo que digan los demás, sino en lo que piense Dios. Sí, hermano, sí, hermana. Dios es el único que nos va a juzgar. Y por eso debemos de tener cuidado. Por eso debemos de tener sumo cuidado por cómo nos vaya a juzgar Dios. Es más grave que Dios nos vaya a juzgar a que nos juzgue el hermano, la hermana o la persona que nos vea y se decepcione de nosotros. Pero es más grave lo que nos puede hacer el Señor. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús dice, cuídense
no de los que matan el cuerpo, sino de aquel que mata también el alma. Y ahí, ¿de quién está hablando? Obviamente está hablando del diablo. Ahí está hablando de el infierno. Ahí el detalle es que si nosotros, con nuestro mal testimonio, con nuestra hipocresía, si nosotros no cambiamos eso por una verdadera conversión sincera, creíble, coherente, ahí entonces pues nos va a tocar irnos derechito con aquel que dice Jesús. Y pues ahí no voy a poder decir, ay, es que yo no sabía. Es que sí sabíamos, pero desgraciadamente, hermanos, nos hicimos de la vista gorda y de los oídos sordos. ¿Por qué? Porque pudo más el que dirán, pudo más de que prefiero ser hipócrita ante los demás, que cuando se van a dar cuenta, error, porque ya no lo dijo Jesús, que todo lo que está oculto, todo lo que se dice en el susurro, o todo lo que está bajo la oscuridad, va a salir a la luz, se va a escuchar y todo se va a saber. Hasta el pecado más chiquito que tengamos, si es que hay pecados chiquitos, obviamente todos los pecados son graves y grandes. Así que pues hay que tener cuidado, hermanos. También la cuestión es cómo nosotros podemos, o mejor dicho, cómo nosotros no podemos llegar a ese nivel de hipocresía. O sea, los fariseos les valía y ellos pensaban que como eran la autoridad pues nadie les iba a decir nada. Como eran la autoridad pues oye, yo hago y digo y les hago lo que quiero, pero llega Jesús y les dice esto y aquello, y esto y esto son ustedes. Así que los deja al descubierto. Literalmente Jesús les dice las verdades. Y pues a nosotros también nos va a tocar que Jesús nos diga nuestras verdades, aunque nosotros también ya las sepamos, pero no las aceptemos por miedo al que dirán. Vamos a decir la redundancia. Al miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho en otros videos. Más nos pesa el que dirá de la gente que el que dirá Dios de nosotros. Y vuelvo al punto donde el testimonio que estamos dando no nos deja, bueno, sí, nos deja en parte en mal a nosotros, pero el testimonio falso que damos deja en mal no solamente a nosotros, sino a Dios y a su iglesia. ¿Cómo vamos a hacer quedar a la iglesia, a Dios, a Jesús, con un mal testimonio o con un testimonio con una pantalla de solamente soy bueno, pero que nadie sepa mis pecados? Porque pues muy difícil va a ser que ese testimonio cambie a otra persona. Y bueno, de hecho, me he topado con gente que me dice, oye, es que mira, gracias al testimonio de aquel, simplemente yo ya no voy a la iglesia. Simplemente con la palabra que dijo aquel sacerdote, yo ya no me acerco a la iglesia. O cómo me trató. O sea, en la misa, en la homilía dice una cosa y acá abajo dice otra. O hace otra. O fíjate que aquel hermano esto, aquel hermano el otro. Eso, hermanos, es el gran problema de nosotros los cristianos. Que decimos una cosa y hacemos otra. No somos coherentes. Somos, y sí, duele decirlo. Y pues duele en el corazón. Somos hipócritas. No solamente se trata de evangelizar de palabra, sino, decía San Francisco de Asís, aquel que te vea, tú vas a hacer quizás su único evangelio. O sea, tu testimonio va a hacer que esa persona cambie. Tu testimonio va a hacer que esa persona se acerque a Dios. Tu testimonio va a hacer
que esa persona se vuelva santa. Solamente Dios sabe. Pero, hay que dejar de ser hipócritas, doble cara. Y si sabemos que son palabras fuertes las que Jesús está diciendo en este evangelio, pero pongámonos también en el lugar de los fariseos. ¿Por qué? Porque no por hacer maldades, obviamente, no por creernos la gran cosa, sino porque también nosotros tenemos que hacer nuestras las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque si no hacemos las palabras de Jesús nuestras propias, pues muy difícil vamos a cambiar. Es muy fácil decir, mira, aquel hermano es un hipócrita. Oye, pero ¿y tú? ¿Y yo? ¿Qué tal? No somos peritas en dulce. No somos santos. Al menos, si Dios quiere, pues bueno, ya el Dios dirá. Pero todavía no. Todavía estamos en proceso de conversión. Y ahí hay otra cosa, hermanos. El proceso de la conversión. A veces este camino nos lleva a cometer errores, pero son errores humanos, los cuales Dios perdona, sí, bueno, háblese de pecados. Pero si tú dices, bueno, voy a cometer este errorcito deliberadamente, entonces ya no es un errorcito, sino un pecadote, y aparte te quieres ir a hacer el bueno con los demás, pues no, ahí no se puede. Ahí ya literalmente estamos ahora sí que como los fariseos, siendo hipócritas al 100%. Seremos muy bonitos por fuera, pero por dentro somos o estamos podridos, llenos de podredumbre, diría nuestro Señor Jesús. Así que, hermano, hermana, para terminar este video y para dejarte una reflexión o un pensamiento, te voy a dejar estas preguntas. Tú en tu vida, ¿eres coherente con lo que dices y haces? Te lo dejo de tarea. Paz y bien. Dios te bendiga.